Hola, qué bueno que nos acompañan en México Industry, en este espacio dedicado a la divulgación de conceptos y de nuevas tecnologías para la industria. En esta ocasión vamos a hablar de ciberseguridad, un tema sin duda importante debido a que cada vez hay más datos en los procesos industriales y por lo tanto también hay cada vez más amenazas. Y para esto quiero agradecer que nos haya aceptado la invitación para platicar sobre este tema a Gersaín Llamas. Él es un académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, además de científico de datos, que es propiamente su profesión, y consultor en el plano de la iniciativa privada, sobre todo con mucha participación en comités relacionados con regulaciones, e incluso es miembro del Comité de Tecnologías de Información de INDEX, la Asociación de la Industria maquiladora y de exportación en México. Sin duda, con gran actividad y experiencia, no solo en el sector de tecnologías de información y ciberseguridad, sino también en la parte industrial. Gersaín, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, David, muchísimas gracias por la invitación en este panel y foro pues tan grande, ¿no? Sin duda, tu medio de comunicación pues es muy importante y pues bueno, un honor estar con todos ustedes y contigo. No, al contrario, un verdadero gusto, Gersaín. Oye, yo quisiera empezar con algo que me comentabas previo a la entrevista, y es que pues aparentemente la vulnerabilidad existe, queramos o no, estamos expuestos, así es que pues lo importante no es tanto si vamos a ser atacados o no, sino que qué tan pronto o qué tan rápido podemos reaccionar, ¿no? Platícame sobre este punto de vista y esta aseveración que me hiciste anteriormente. Sí, claro que sí, con mucho gusto, David. Y la aseveración, como tú lo dices, es que si alguien te dice que algo es totalmente seguro o que no tiene un riesgo, que no hay riesgo residual, duda, aléjate de ahí. Y el asunto es que nada es seguro, ¿sí? Lo que es seguro en este momento, para mañana o unos años no va a ser seguro. Y esto por los avances de computación cuántica, de cifrado, etcétera, ¿no? O sea, en este momento es seguro hasta el momento y con la mejor medida y práctica. El asunto aquí no es que si nos van a hackear o no, o si vamos a tener una brecha, un incidente, una vulneración de seguridad. Aquí el asunto es qué tan rápido vamos a responder al ataque. ¿Cuál va a ser el plan de continuidad de negocio? ¿Cuál va a ser el plan de la respuesta a incidente? ¿Y cuál es el plan de la recuperación al desastre? Y así, con el concepto de hardening de capas o de seguridad en capas, pueden entrar una capa, pero hay como unas 20 capas detrás para poder llegar a los activos críticos más importantes que, como te decía, en el argot de la ciberseguridad, pueden ser las joyas de la corona, lo más importante, los activos más críticos que puede tener una corporación o una industria. Entonces, la moraleja aquí es que nada es seguro, así que es mejor prepararnos, tener actualizados los sistemas, tener segregación de funciones, tener un buen hardening, tener autenticación en 2 pasos. Bueno, medidas de seguridad proactivas, inclusive también la ciberseguridad es un comportamiento, es un departamento, es una inversión y es un gasto como tal, y es muy necesario. Ahorita muchos hablan de la industria 4.0 e inclusive ya se está con miras de la industria 5.0, pero yo me atrevo a decir que la gravedad o el punto de gravedad de todas las industrias es la ciberseguridad. Aquí está la ciberseguridad y alrededor están todas las industrias porque no pueden servir o no pueden funcionar de manera fiable si no son seguras. Salga la que salga. Entonces la ciberseguridad como pilar y como fundamento para estabilidad de las empresas y la industria en general. Algo importante es que tú lo ves, si me permites la analogía, como una fortaleza medieval, ¿no? Donde el tesoro debería estar en la torre más alta, por allá la más escondida del castillo. Pero esto es una metodología, un sistema, hay que prepararse para ello. Entonces, conforme creces en sistemas de información, tener siempre esto como prioridad. Y algo interesante es que dentro de las áreas directivas, los niveles C, dicho de una manera, ya no nada más está la dirección de tecnología de información, sino ya también hay direcciones muy específicas para la ciberseguridad, ¿no? Esto habla de un nivel estratégico. ¿Cómo visualizas tú esta estructura o esta visión estratégica en torno a la seguridad? Ya más o menos me lo dejaste visto que debe ser prioridad, pero ¿cómo determinarlo cuando en esencia o en apariencia la prioridad debe ser las ventas y la producción, ¿no? Sí, claro, tienes que tener ciberseguridad con una ponderación, con usabilidad y con otros principios como tal. El asunto aquí es que, como tú lo mencionas,
El ámbito de ciberseguridad en la empresa tradicional o que apenas va agarrando auge en la cuestión de tecnología, lo mandan al departamento de tecnologías, que son cosas diferentes. Por ahí o lo mandan con el CTO o lo mandan con el Chief Privacy Officer o con el Chief Legal Officer, pero aquí nace una nueva figura que es el CISO, que es Chief Information Security Officer como tal, que podrá ser algo operativo o algo directivo como tal. Siempre se necesita un campeón, alguien especialista en ciberseguridad en un departamento, pero también se necesita apoyo de la alta dirección como tal, de todos los seniors, porque si no, no se puede llevar a cabo nada de esto. Se necesita presupuesto, se necesita riesgo, se necesita cumplimiento, se necesita gobierno de la información, se necesita toma de decisiones, comités. Entonces, por lo tanto, el apoyo de la dirección es muy importante porque si no, tienes un área, pero le están amarrados las manos. O tiene que pedirle permiso a un área de tecnología que no son lo mismo. El departamento de ciberseguridad tiene que ser único y aparte de un departamento, ¿sabe qué? La ciberseguridad es un comportamiento. Tanto el área de recursos humanos como finanzas, contabilidad, etcétera, tiene que tener comportamiento de ciberseguridad y ese es el empuje ético que se le tiene que ir a una educación en ciberseguridad como una ciberhigiene dentro de la corporación, porque los activos críticos y el vector más importante y principal en una cadena pues es el humano. Entonces, por más que tengas un super equipo, si no tienes una concientización en todos los departamentos, pues van a entrar por el humano y pues al final van a entrar en toda la cadena de suministro hasta los activos más críticos de la corporación. Ahora, la tecnología per se puede ser un arma, ¿no? Y creo que tú lo mencionas muy bien en tu libro hace que en 2018 tú publicaste un libro que se llama Internet, Arma o Herramienta. Precisamente estas tecnologías, hablas concretamente de Internet, pero bien son todas las tecnologías de la información, o son herramientas o pueden ser armas letales, ¿no? Entonces, ¿cómo entender o cómo partir de este pensamiento? Háblanos de lo que reflexionas en este libro que escribiste hace ya algunos años y cómo lo trasladas al ámbito de la cultura en seguridad. Pues bueno, al final la tecnología te automatiza, te potencializa las ideas y de alguna manera te ayuda a hacer las cosas de una mejor forma. No quitando las funciones principales, pero sí agilizando ciertos procesos, pero esos procesos en la automatización, pues bueno, algunas personas la pueden utilizar para bien o para mal. La tecnología por sí misma es neutra como tal, y no porque algunas personas le den un uso indebido, que no está tipificado como tal todavía en la legislación mexicana, se le tiene que frenar la tecnología, ¿no? Y de hecho es un gran problema porque cuando la tecnología se le ve como entre bueno y malo, todos quieren regular, pero al momento de regular, está censurando como tal. Entonces aquí es donde tienes que decir, bueno, la tecnología es neutra, el humano le da el contexto o el sentido y se tiene que regular de alguna manera en la que se potencialice, se levanta la tecnología y no la asfixie para poder oprimir los desarrollos tecnológicos. Mira, te voy a decir, en la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, puso muchos lineamientos y muchos procedimientos a ciertas aplicaciones. En ese tiempo, cuando nació esta reglamentación que tiene que ver con protección de datos y privacidad, que no es ciberseguridad en sí mismo, pero hay preceptos de seguridad, deber, confidencialidad que está vinculado con los datos personales, no tanto con los activos críticos de secreto industrial o comercial que puede tener una empresa, pero las empresas manejan datos personales y tienen que guardarlos como tal, ¿no? En ese tiempo, hay algunos papers que dicen que el desarrollo de aplicaciones bajó porque había muchos requisitos como tal, pero conforme fue pasando el tiempo, las tecnologías y las aplicaciones con esos requisitos fueron, podríamos decir, un poco más seguras y un poco más conscientes de acuerdo a las regulaciones. Entonces, en un principio podrá parecer que es una barrera, pero posteriormente, pues bueno, es un beneficio. Lo estamos viendo ahorita con el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que fue aprobado por el Parlamento y que también te pone limitantes y que las industrias van a decir es que si yo tengo cuestiones de automatización, cuestiones de reconocimiento, cuestiones de alto riesgo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? A lo mejor se va a nivel en un principio, pero la idea no es que sea bueno o malo, sino que son requisitos para la protección. Cuando salga la ley de ciberseguridad también va a haber un problema ahí, pero el asunto es que no es que se diga que algo es bueno y malo, sino que todos tienen que ganar, ¿sí? Aquí, como por los principios de privacidad por diseño y por privacidad por defecto, al final tanto el usuario como la empresa y el gobierno tienen que ganar. Es un ganar-ganar. Esa analogía entre que uno gana y otro pierde, pues posiblemente en otros sectores puede caber, pero en este aspecto de ciberseguridad, privacidad y seguridad de la información, todos tienen que ganar. Es un hecho, todos tienen que ganar. Y tú precisamente, bueno, estás por presentar un segundo libro y que de hecho vas a participar en el Foro de Cooperación Internacional en Ciberseguridad
de Index el próximo 17 de abril. Y ahí entiendo vas a tener una participación para hablar al respecto, también con motivo de un segundo libro que tiene que ver precisamente con la regulación y con todo el establecimiento de estándares y fundamentos, entiendo, sobre la ciberseguridad. Y parece que pues no hay suficientes regulaciones, no hay regulaciones al respecto, y parece que estamos siempre tarde, siempre un paso atrás en ese sentido. ¿Tú crees que en algún momento no solo habrá regulaciones, sino que estemos actualizados conforme al desarrollo o al ritmo que se va generando en las nuevas tecnologías? Fíjate que es imposible ganarle a la tecnología de la manera de regulación porque el proceso regulatorio es muy lento, pero demasiado lento. Ante esto nacen novísimos instrumentos de regulación. Por ejemplo, podemos hablar de auditorías, de certificación, de sandbox, de transparencias, de pruebas de impacto algorítmicas o pruebas de impacto de seguridad, que son regulación externa, inclusive hasta un ombudsperson, que es como un defensor del pueblo dentro de una corporación, ¿no? Es decir, tenemos regulación blanda, soft law, o indicativa, y regulación vinculante, hard law, que es como la que hace el Congreso, etcétera, ¿no? La vinculante nunca la va a ganar porque es muy rápida la tecnología como tal. Pero bueno, en ese libro que vamos a presentar se llama Ciberseguridad, Regulación, Estándares y Fundamentos. La regulación lo tomamos como los principios que hay en otras leyes, porque bueno, en México no tenemos ley de ciberseguridad aún, es necesaria, pero que obviamente se enfoque en ciberseguridad, no en seguridad nacional ni en ciberdelitos, que son otros conceptos como tal. Van vinculados, pero la ciberseguridad es proactiva, es la seguridad de la información de los activos críticos, de las infraestructuras, de las tecnologías, etcétera, ¿no? Es proactivo y no reactivo. Y por otra parte ponemos estándares, porque la industria maneja mucho estándar por una cuestión internacional de homogenizar todos los principios dentro de todo el sector. Y por otra parte, fundamentos, porque entre lo que es un principio y una regla, la regla se subsume, se cumple o no se cumple. Entonces, las reglas no pueden prever todos los casos y por lo tanto es necesario los principios por si pasa algún problema, tú con el principio optimizas la idea y lo puedes resolver. Entonces, este libro lo que te pretende es de que, aunque no hay una ley de ciberseguridad en México o en tu país, si tú tienes estas regulaciones específicas, los principios que hay hasta el momento, que van a quedar anacrónicos con el tiempo, es los estándares que se van a actualizar, pero por lo menos ayudan, y los fundamentos, tú vas a poder resolver cualquier cosa en un futuro y podrás tenerla como tu guía de cumplimiento de gobierno y riesgo para que tengas un buen sistema de gestión de seguridad de la información dentro de tu corporación, y podríamos decir que es un manual para toda la industria para que puedas tener un buen cumplimiento. Ley que te pongan en un futuro va a estar muy ad hoc a lo que venga en el libro, son principios como tal. Ahora bien, una cosa es la ley, es decir, todas las regulaciones que puede haber externas, pero otra es lo que tú puedas hacer hacia el interior, ¿no? Ahí hay otros términos, tú ya hablabas de cultura, también tienen que ver con conceptos como gobernanza de la información, en este caso sería de la ciberseguridad, e incluso ahora con la inteligencia artificial, hasta temas de ética hay que empezar a tener cuidado, ¿no? Esto como pues también está evolucionando de manera muy rápida en las empresas, y creo que ya no es nada más un tema de regulación, sino incluso de talento hacia las organizaciones, ¿no? ¿Cómo ayudar a las organizaciones, ya sean pequeñas, medianas o grandes, para que estén, pues si no actualizados, al menos no tan atrasados, Jersey? Mira, como tú lo mencionas, por encima de la regulación y de la corregulación que pudiera haber entre industria y sector público y de la regulación internacional estandarizada, hay una regulación que es muy importante, que es la autoestructuración o la autorregulación, que es como la forma en la que se construye una propia corporación, porque uno se puede autoimponer reglas y esa es la mejor manera. Que una institución se autorregule es lo mejor, porque así no estás esperando que haya una regulación externa que te diga lo que tienes que hacer. Es decir, en este caso, si en México no hay una ley de ciberseguridad, uno hay que tomar los estándares más altos, porque el que puede lo más puede lo menos. Y así con esa autoestructuración tú tienes esas reglas como tal. Las organizaciones lo que tienen que tener es un buen sistema, tienen que tener un departamento, tienen que tener campeones en ciberseguridad, tienen que tener bien definido lo que es ciberseguridad principalmente. Pero aparte de eso, métricas como tal, inversión, es muy importante la inversión, inclusive todos los CISOs van a poder platicarte que pues el gasto, pues algunas personas no creen que la ciberseguridad se tenga que gastar en sí mismo, sino hasta que son vulnerados, ya saben que pues es una necesidad. Hay un modelo que se llama un nivel de madurez de ciberseguridad, en el que son 5 niveles y tú puedes hacer un análisis de riesgo respecto al estado actual de tu organización
para que llegues desde la cuestión básica hasta el nivel optimizado. Entonces, es un nivel de madurez en el que tú dices, bueno, en este momento tengo procesos, puedo identificar aquellas cosas, tengo respuesta a incidentes, tengo tal cosa, etcétera. Y así, de acuerdo a todos los elementos, tú tienes métricas y pues bueno, con eso puedes saber dónde estás y hacia dónde tienes que partir. Pero fundamental, el departamento de ciberseguridad o el CISO como tal en miras de ser un puesto directivo es sumamente importante. Inclusive tiene que estar comentándolo directamente al CEO para poder tener ese bagaje y ese apoyo para poder organizar todo lo que tiene que hacer. Porque bueno, el CISO, aunque no está bien adaptado como directivo o como operativo, pues es una figura que poco a poco va entrando. En México sí está, en la cuestión bancaria se menciona, pero bueno, tiene mucho riesgo para la posición en la que está, que no es una directiva en sí misma. Entonces, al final, y recapitulando un poco, la tecnología va muy rápido, tenemos que adaptarnos, entender que la seguridad es primordial y sobre todo más allá de las regulaciones externas, que de por sí hay mucho trabajo que hacer en México, tal vez no se ha hecho, no quiero decir nada, pero se ha hecho muy poco, y sin importar lo que pase hacia afuera en términos digamos, endógenos en las organizaciones, pues hay que hacer también la tarea de regularizar. ¿Qué podemos esperar, además de la presentación de tu libro, que seguramente va a causar mucha expectativa ya? ¿Qué más podemos esperar de este foro de cooperación internacional en cuanto a la pertinencia de que se dé primero en México, organizado por Index, y en segundo lugar, que se dé en este momento en el que la inteligencia artificial empieza a generar tanto ruido por la inteligencia artificial generativa y parece ser que ya está llamando mucho más la atención y que podría revolucionar también el tema de la ciberseguridad? Háblame del foro y de tu participación y de lo que aconsejarías, que por qué tienen que ir y en qué se tienen que fijar los asistentes. Bueno, para comenzar, pues bueno, es un foro internacional. Ver la óptica de la ciberseguridad desde una concepción internacional es lo más benefactor, porque si lo ves a nivel local, pues no, o sea, el Internet no tiene fronteras, la tecnología no, o sea, un servidor puede brincar y por cuestiones de latencia está descentralizado, distribuido en diferentes países. Y por lo tanto, cuando tienes una vista internacional, pues hablas de colaboración. Y aquí lo más importante en ciberseguridad, podemos decir que la ciberseguridad es colaboración. Entonces, eso es lo principal. Van a ir actores muy importantes, van a ir de otros países, van a ir este sector público, va a ir la industria. Inclusive te puedo decir, la industria, de acuerdo a IBM, a los reportes que tiene de X-Force, es la industria más atacada. Por lo tanto, todos los asistentes tienen que saber y tienen que ir para ver qué es la ciberseguridad, cuál es el análisis de la inteligencia, la cacería de amenazas como tal, cuáles son los vectores de ataque, cuáles son el motivo por lo cual te están atacando, cuáles son las soluciones, cuáles son las tecnologías como tal, cuáles son las empresas que están en ciberseguridad, cuáles son las empresas que tienen un nivel mayor de madurez, qué es el centro de ciberseguridad Index como tal, como apoyo, y por lo tanto, a la hora de asistir, tú te conectas con las demás personas, ves el escenario, una fotografía actual de cuáles son los ataques, de cuál es la tendencia, y por lo tanto, ya estás en el juego. Y eso significa que si alguna vez tienes una vulneración, una brecha, un incidente, por lo menos ya sabes lo que está pasando o hacia quién acudir. Entonces, es sumamente importante asistir en este foro. Se va a presentar el libro lo pueden adquirir, como les dije, es un manual de cumplimiento, riesgo y gobierno para su corporación. Aunque no tenga una ley de ciberseguridad, ustedes lo pueden tomar como la ley para autoestructurarse o como una autorregulación. Pues bueno, por ahí estaremos participando en otros paneles y foros respecto a ciberseguridad, regulación, estándares. Ok. Finalmente, Hussein, tú estás como parte del Comité de Tecnologías de Información de Index, participas en lo que será el Centro de Ciberseguridad Industrial de Index, precisamente. Los alcances de este centro seguramente serán muy beneficiosos para las empresas de manufactura. ¿Cuáles ves tú que son los puntos más importantes a dar como una primera etapa en este acercamiento de la tecnología a la seguridad cibernética con la industria de manufactura? Bueno, esa respuesta la tendría el coordinador de tecnologías, que es el ingeniero Agustín Tiburcio. Pero en ese caso, pues bueno, lo que te podría decir es que el evento lo que va a hacer es va a presentar ese centro de ciberseguridad industrial. Entonces, bueno, tienen que ir para conocerlo. Pero lo que te puedo decir es que la industria es un sector
y lo importante es compartir información, la inteligencia de amenazas como tal, cuáles son los ataques que están indicando a una industria en específica, a un secreto industrial comercial en específico, cuáles son los atacantes, de qué país se está detectando. Entonces, bueno, podríamos decir que Centro de Ciberseguridad Industrial es un lugar en que convergen ciertos actores principales para toma de decisiones y para auxiliar y dar información a las demás entidades agremiadas a este mismo para poder estar a la vanguardia de los ataques más importantes y la respuesta a incidentes de los mismos. Eso nada más es lo que comento, pero ahí el día del evento se va a presentar el foro bajo el liderazgo del ingeniero Agustín. Sí, Agustín ya estuvo aquí en este espacio y tampoco nos quiso decir mucho. Yo creo que más bien nos tienen ahí la sorpresa guardada para el día del evento en el mes de abril. Oye, pues muchísimas gracias, Gersaín. Pues vamos a tener que ir al evento para que ahí nos digan todos los detalles de este centro, que seguramente pues ya causa mucha inquietud, expectativa, no mucho interés en el sector de la manufactura, concretamente el de manufactura de exportación, que es el que compete a Index. Y pues bueno, aunque participan otras agrupaciones importantes, entiendo, como la Canieti, pues bueno, ya habrá muchas sorpresas, quiero pensar, así es que pues bueno, ya nos platicarán el próximo 21 de abril. 17 de abril. 27 de abril. 17 de abril, ¿no? Perdón. Ahí en la Ciudad de México, en el Hotel Hilton Reforma. Muchísimas gracias, Gersaín, pues ahí estaremos, y pues ansiosos también de conocer tu libro para tener los fundamentos, ¿verdad? Para tener una buena cultura de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Gersaín, y espero que pronto podamos seguir hablando de este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Un placer estar aquí en tu programa y a tus órdenes. Pronto estará el libro ahí en distribución y nos vemos en el evento. Claro que sí, gracias.